la mano de Dios acá entre nosotros, ayudándonos y agradecidos a Dios. Abran por favor la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Queremos considerar el final del capítulo 3, pero vamos a leer todo el capítulo y algo del 4, que tiene todo que ver con lo que se estuvo hablando hoy, aquí durante el día. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Continúa el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En tiempos peligrosos, como los que menciona aquí Timoteo y como los que vivimos nosotros, siempre ha sido una presión darle la espalda a la verdad de Dios, olvidarse de la verdad, no tenerla en cuenta, como nos menciona acá en el capítulo 3, verso 8, y en el capítulo 4, verso 4, personas que no resisten la verdad, no la soportan, no la quieren escuchar. Y siempre ha sido difícil para los hombres que Dios ha levantado para predicar su palabra, predicar en ese contexto, resistir fieles ante la presión de esas modas o de esos énfasis que se van sucediendo a través de las épocas. El argumento siempre es medio parecido. Bueno, este es un libro muy viejo, las personas han cambiado, la cultura ha evolucionado, el hombre ha descubierto muchísimas cosas,
Ya no somos los de antes, ya somos más sofisticados, no somos tan simples como en la antigüedad. Este es un libro muy antiguo, no es posible que sigamos enseñando lo mismo que se enseñó hace tantos miles de años. Es necesario adaptarlo. El argumento más actual es que, bueno, las personas hoy tienen una mente más orientada hacia lo visual, lo audiovisual, y no es posible mantenerlos una hora escuchando, callados, mientras alguien habla como un loro, sin mostrarles nada, sin estimularlos con otras cosas. Es difícil, es casi imposible que haya una comunicación efectiva en el contexto en el que vivimos hoy, si uno solo se para a hablar con un libro en la mano. Hace 4 o 5 semanas atrás, un poquito más, el 28 de agosto pasado, domingo 28 de agosto pasado, el pastor Andy Stanley, hijo del doctor Charles Stanley, en Atlanta, Georgia, predicó un pastor llamado La Biblia dice así. A propósito, Andy Stanley pastorea una iglesia de 32.000 miembros, y según un estudio hecho en Estados Unidos, él es uno de los 10 pastores más influyentes hoy en día en Estados Unidos. Y en este sermón, la Biblia dice así, él dijo lo siguiente, entre comillas: necesito que escuchen realmente con mucho cuidado. Y la razón es esta: quizás a ti se te enseñó como a mí, y cita un corito de la escuelita dominical: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra dice así. Y a continuación de decir ese pedacito del corito dice: allí es donde comenzaron nuestros problemas. Y entonces comienza a explicar en su sermón que nuestra fe debe estar basada en hechos, no en la Biblia. Porque si nuestra fe está basada solo en la Biblia y se demuestra que la Biblia tiene errores, dice Andy Stanley, nos quedamos sin fe. Y dice, de nuevo entre comillas, si la Biblia es el fundamento de nuestra fe, aquí está el problema. Es todo o nada. El cristianismo se vuelve frágil, una religión como un castillo de naipes. Y entonces se enfatiza, es casi imposible defender toda la Biblia. Bueno, imagínense ustedes, empezaron a llover en la semana nomás críticas, blogs en internet, artículos a favor y en contra de profesores que tuvo él, que lo defienden, de otros que lo atacan, y hasta ahora sigue la discusión, si ustedes buscan en internet. Así que la primera defensa de este hombre, Andy Stanley, que tiene 58 años, no es un muchacho, fue decir, bueno, yo predico 5 servicios por domingo y yo no tengo notas, no me gusta memorizar nada, yo dejo que Dios me guíe en ese momento. Y es cierto, busqué en internet, escuché su sermón, no tiene púlpito, no tiene Biblia en la mano, no hay una Biblia, no hay un púlpito, solo el hombre está en un banquito sentado y conversa, se para, camina y habla, charla. Y dice él, bueno, es difícil ser preciso en ese momento, dice él. Y aparte repito, y ya no sé, en un sermón digo una cosa, no te digo algo un poquito diferente. Bueno, lo siguieron criticando, obviamente. Al final él decidió escribir una defensa. Ya no improvisar, ya no banquito, ya no nada, una defensa escrita, bien pensada, elaborada, y su defensa dice, algunas partes dicen lo siguiente: hace algunos años nuestra organización tomó varias medidas para mejorar nuestra posición, para ministrar y recapturar la atención de las personas post-cristianas. Ajustamos nuestras velas, la metáfora de un barco, ¿verdad? Echamos las redes al otro lado del bote. ¿Y por qué no habríamos de hacerlo? Dice. Los datos de Barna, que es una compañía que hace encuestas, y otros datos que han recogido deberían hacer que todos nosotros nos detuviéramos y volviéramos a pensar lo que estamos haciendo. Y entonces aclara, un poquito más adelante, hace unos 8 años que ajusté mi predicación para alcanzar a un público cada vez más post-cristiano. He adaptado mi enfoque, una adaptación que, como hemos visto, hizo que algunos de mis hermanos y hermanas cristianas conservadores se preguntaran acerca de mi ortodoxia. Lo entiendo. Y entonces
aclara más adelante, como parte del cambio, dejé de recurrir a la autoridad de las Escrituras y comencé a utilizar la autoridad y las historias de las personas detrás de las Escrituras. Para que quede claro, dice, para que quede claro, no creo que frases como la Biblia dice, la Escritura enseña o la palabra de Dios manda sean enfoques incorrectos. Escuche esto, pero son ineficaces para personas post-cristianas. Bueno, Andy Stanley no está solo, no es la única voz que dice esto. En este tiempo y a lo largo de la historia, así comenzó el movimiento que hoy conocemos como liberalismo teológico, por un deseo de alcanzar para Cristo a personas en el contexto de la teoría de la evolución, el progreso de la ciencia y la sensación que tenía el ser humano a principios del siglo XX de que el hombre solo con un poco más de tiempo iba a lograr entender todas las cosas, que la ciencia iba a descubrir todas las cosas. Y los liberales trataron de adaptar la Biblia a ese espíritu moderno, donde supuestamente iban demostrando que todo esto era un montón de mitos, de supersticiones de un pueblo antiguo, que sirvió para su momento, pero que ahora estaba pasado de moda. Lo que Andy Stanley se olvida, y lo que los liberales olvidaron, y lo que nosotros podemos olvidar, es que la conversión de una persona no es un asunto solo de comunicación, requiere un milagro sobrenatural que solo puede operar Dios. Y que la Biblia no solo contiene información, claro que hay información en la Biblia, claro que esa información parece un poquito anticuada a nuestra manera de hablar y de pensar y de comunicarnos, pero la Biblia no solo tiene información, sino que tiene poder junto con esa información. Poder que no se encuentra en ningún otro lado, salvo en la Biblia. Y todos nosotros, como cualquier cristiano a lo largo de la historia, estamos siempre bajo la presión de olvidar esto y de dejar de confiar en las Escrituras. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo, casi al final de su última carta, casi dejando ya este mundo. Pablo ya sabe que está pronto para ser sacrificado, dice, al final. Y le escribe a Timoteo advirtiéndole, Timoteo, se vienen tiempos peligrosos. Por tanto, porque vienen esos tiempos peligrosos, como nunca tenés que aferrarte a las Escrituras, creer de todo corazón que las Escrituras son suficientes. Son suficientes porque en las Escrituras reside el poder de Dios. Y nosotros debemos recordar lo mismo. Las Escrituras son suficientes porque el poder de Dios reside en ellas. Y son suficientes las Escrituras para la salvación, versículo 15. Son suficientes para nuestra santificación, versículo 16. Son suficientes para el servicio en la iglesia, para edificar a otras personas. No necesitamos otra cosa. Veamos cada uno de estos grandes verdades de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes para la salvación. Son suficientes para la salvación. Dice el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hay como una fascinación por la novedad, por estar actualizado en todas las cosas, por escuchar lo último que se dice. Parece que hay un desprecio en el ser humano por cosas que son demasiado antiguas, como que ya están superadas, que ya no existen más, o no son necesarias, o no son tan útiles. Y Pablo deja ver eso al decir, Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido. No te dejes llevar por las corrientes estas novedosas. Persistí en lo que has aprendido antes. Recordá lo que has aprendido y de quién lo has aprendido. Aferrate a la vieja verdad que nunca pasa de moda de las Escrituras. Por eso, aclarando, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y se refiere a la práctica común en el judaísmo de enseñar a los niños a partir de los 5 años las Escrituras, el Antiguo Testamento.
Claramente Pablo haciendo un contraste entre estas personas que resisten la verdad, que no la quieren escuchar, que no van a parecer que son piadosos, pero no lo son. Son personas que están operando desde adentro de las iglesias, según entendemos. Por eso parece que son espirituales. Parece que son piadosos, pero niegan la eficacia de ella. Tienen esa apariencia de amar a Dios, pero no lo aman. Mentira. Y están proponiendo siempre cosas nuevas, como este ejemplo que estoy dando, de este hombre, lamentablemente. Pero tú, Timoteo, persiste en las cosas que te enseñaron cuando tenías 5 años. Sigue siendo actual y vigente, no pasa nunca de moda. Y subraya el apóstol Pablo, especialmente el aspecto de la salvación. Las Escrituras, dice, te pueden hacer sabio para la salvación. La salvación viene por fe en Cristo Jesús, dice acá. Y es necesario aclarar eso, porque se está refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento. Las Escrituras nos llevan a la salvación viene por Cristo, claramente. Pero Timoteo debía persistir en considerar las Escrituras, porque en ella, a través de ella y en ella está la salvación, por la fe en Cristo Jesús. El Antiguo Testamento prefiguraba la venida de Cristo, del Mesías como Salvador. Profecías asombrosas como Isaías, capítulo 53 y otras tantas, que nos hablaban de la necesidad de un Salvador, porque la ley no puede salvar. Y el pueblo de Israel es el ejemplo clarísimo de eso, que por más ley, por más ganas que el ser humano le ponga, no se puede salvar. Y las Escrituras nos revelan la salvación. Y Dios ha querido salvar a las personas por medio de la predicación. A pesar de que para las personas no funcione, para Dios sí funciona. Agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:18. Dios quiere salvar a las personas por algo que parece absurdo y ridículo. A los judíos les parecía ridículo la predicación, el contenido de la predicación de Cristo, la cruz. ¿Cómo va a salvar un hombre que murió así, maldito, colgado, el que es colgado en un madero, murió de esa manera vergonzosa? ¿Cómo va a ser ese mi Salvador? Imposible. Y para los judíos, para los griegos también algo completamente absurdo. Pero para Dios, poder de Dios para salvación, claramente, la predicación. Y Pablo, que sabía un montón de cosas, porque era un hombre súper preparado, dice, cuando fui a vosotros, le dice a los corintios, me propuse no saber nada. Porque no quería que vuestra fe esté basada en la sabiduría de los hombres. No quise saber nada de lo que ustedes hablan, lo que a ustedes les gusta discutir. Pretendí ser un completo ignorante. Una persona básica, completamente rústica. Solo quise saber de Cristo y de este crucificado. Porque de ahí depende la salvación de una persona. Aunque a ustedes les parezca absurdo, que ya no va más. ¿Cómo me va a venir a hablar de eso? Ya lo vemos ahí en Hechos 17, cuando empezó a predicar en Atenas, en el Areópago, y mencionó la resurrección. Ya no quisieron más escuchar. Decir, la pavada esto, ¿qué me va a hablar? Tonteras. Y cuando Pablo dice a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, está dando exactamente la misma idea. Cuando dice no me avergüenzo del Evangelio, lo que está implicando es que otras personas sí se avergüenzan. Porque era una vergüenza hablar de eso. ¿Cómo venís a hablar de eso? O vos no te das cuenta, Pablo, que estamos en Grecia, no te das cuenta vos, que en ese caso en Roma, que el mundo ha progresado un montón con todos los filósofos, con todos los pensadores. ¿Cómo venís a hablar de eso? Absurdo. Pablo dice, no me avergüenzo de eso. Ahí está el poder de Dios para salvación. No en otra cosa. Este hombre Stanley y otros tantos tienen 32.000 seguidores, 100.000 seguidores, 50.000 seguidores, yo no lo sé. Miles y miles de personas. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos de ellos son salvos? Cuando una persona decide que la Biblia ya no es posible usarla para basar nuestra fe, porque ya no comunica, no hay salvación. No hay salvación. Las iglesias se convierten en clubes sociales, no sé, salones de fiesta. Los pastores pasan a ser entretenedores, no sé, showmans. Personas que agradan a los demás, que hablan cosas bonitas, pero no hay salvación. Si no hay Biblia, no hay salvación. Las Escrituras son suficientes para la salvación. Y debemos recordar eso, y debemos, nosotros aquí, no sé si todos, bueno, sí sé, no todos los que están acá son de esta iglesia. Busque una iglesia donde se prediquen las Escrituras. No busque un lugar donde le digan lo que a usted le gusta escuchar. Le digan cosas lindas. Las Escrituras.
te pueden hacer sabio para la salvación. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Él nos hizo renacer por medio de las Escrituras, dice Santiago 1.18, 1 Pedro 1.23, por medio de una simiente, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago. Así viene la salvación, solo por la palabra y nada más. Y nosotros que estamos acá, que hemos sido llamados a predicar, tenemos que todo el tiempo recordarnos eso, claramente. Si no, ya nuestro ministerio pierde poder para la salvación. Y no solo eso, dice Pablo, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahí está el punto. Y útil, dice después. Pero toda Escritura, la palabra ahí es una palabra técnica, la palabra grafé, que es todo escrito es inspirado por Dios. Ahora, ojo, no cada cosa que está escrita es inspirada por Dios, claramente que no. Pero acá está aclarando el fin del verso 15, que dice que has sabido las sagradas Escrituras. Está hablando de las sagradas Escrituras, no de cualquier Escritura. Lo que deberíamos entender acá es toda sagrada Escritura es inspirada por Dios. Y la palabra grafé es un término técnico. Y intencionalmente Pablo quiere hablarnos de eso porque quiere que pensemos no tanto en los escritores de la Biblia, sino en sus escritos. Acá no se nos está explicando cómo fue que Dios inspiró a los escritores. Acá no habla de los escritores, habla de sus escritos. 1 Pedro 1:20 y 21 nos habla de cómo el Espíritu Santo fue inspirando a los escritores, y ahí usa la palabra feró. Feró, que quiere decir, lo fue llevando, fue guiando. La misma palabra que se usa en Hechos 28 cuando dice que el viento infló las velas y llevó al barco. Impulsó al barco. El Espíritu Santo impulsó a los escritores a escribir las Sagradas Escrituras según 1 Pedro 1:20 y 21. Pero acá no habla de los escritores, habla de cada escritura, cada escrito sagrado es inspirado por Dios. Toda la escritura. Lo que está diciendo acá es lo que nos enseña claramente la Biblia, es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, actuó milagrosamente de tal forma que cuando los escritores bíblicos escribieron estos libros de la Biblia, en ese momento el Espíritu Santo se aseguró que cada palabra que ellos pusieran fuera palabra de Dios. Y decir que toda escritura es inspirada por Dios es decir que toda escritura tiene la autoridad de Dios. Y mucho más. Y este es el carozo, el nudo de toda esta porción. Decir que toda escritura es inspirada por Dios habla de poder. Porque la palabra para inspirado acá es la palabra theopnestos, que es una palabra que no existe en el griego hasta este momento que Pablo lo escribe. No está en ningún léxico, en ningún documento, en ningún escrito, en ninguna tumba, nada. No existía. Y Pablo acuñó esta palabra, la inventó para transmitir un concepto, que es un concepto específico que quiere transmitir. La palabra theopnestos, teo significa Dios, mnestos significa exhalado. De ahí sacamos nuestra palabra apnea. Mnestos. Lo que está diciendo acá Pablo es que toda la escritura, toda, ha sido soplada por Dios, exhalada por Dios. Y eso Pablo lo dice así para que irremediablemente cualquiera que lea esto en su momento pensara en otra parte de la Biblia, donde Dios exhala algo, su aliento. Génesis capítulo 1, claramente. Porque en Génesis 1 Dios dijo sea la luz y fue la luz. Dios dijo sea tal cosa y fue tal cosa. Y finalmente Dios toma barro, toma de la tierra, forma, digamos así, la parte externa del hombre y de golpe exhala en el hombre aliento de vida y creó al ser humano. Y lo que está diciendo acá Pablo es que el mismo poder creativo que vemos en Génesis 1, ese poder creativo está contenido en toda la Escritura. El poder para dar vida, por eso las Escrituras son suficientes para salvar, porque han sido exhaladas por Dios. Y está aquí ese poder. Por eso en Ezequiel 37 Dios manda al profeta Ezequiel a que vaya a predicar a un valle de huesos muertos. Ezequiel estaba ministrando en el exilio, donde nadie lo quería escuchar, a nadie le importaba nada. Ahí sí que había un problema de comunicación y bien grande.
No le importaba a nadie nada. Por eso Dios le manda a hacer a Ezequiel un montón de cosas extrañas desde nuestro punto de vista. Pero quizás para subrayar que aún en el contexto más negro, en el contexto más indiferente, más hostil a las palabras de Dios, la palabra de Dios sigue teniendo poder. Dios manda a Ezequiel a predicar a un valle de huesos, lleno de huesos muertos. Y Ezequiel empieza a predicar y ustedes saben, empezó a suceder algo extraño ahí, los huesos se empiezan a crujir y se empiezan a juntar unos con otros, y los tendones se materializan de la nada, y la carne y la piel, y empieza una multitud de personas a vivir solamente por obra de la palabra de Dios predicada. Precioso, porque toda escritura es inspirada por Dios, tiene el aliento mismo de Dios, la vida de Dios, está en las escrituras y en ningún otro lado, Por eso es una barbaridad que una iglesia deje de predicar las escrituras. Ese día empezó a morir y se empezó a convertir en otra cosa, pero no ya es iglesia. Y dice acá, toda escritura es inspirada por Dios y útil. El punto es que porque es inspirada por Dios, por esa razón es útil, por ese motivo es útil, porque está el aliento de Dios, está el poder de Dios en ella. Y porque es palabra de Dios, siempre es vigente, siempre está actuando, siempre es poderosa, siempre es suficiente, en cualquier época. Es útil, actúa para producir algo, siempre, porque es palabra de Dios. La palabra útil significa beneficioso, ventajoso, provechoso, que provee asistencia, es efectiva en producir o en cumplir el objetivo que se ha propuesto, es útil. Y Pablo enumera 4 funciones para las cuales las escrituras son útiles. Y dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y intencionalmente Pablo repite para. El griego, tanto como el español, hubiera aceptado un solo para. Hubiera dicho para, enseñar, coma, redarguir, coma, corregir, coma, instruir en justicia. Sin embargo, lo repite 4 veces, con la intención manifiesta de que el que lee piense en enseñar, piense en redarguir, piense en corregir, piense en instruir en justicia. No que lo pase así como si fueran casi sinónimos. No son sinónimos. Son funciones diferentes de las escrituras. Y debemos pensar por un momento en esas 4 funciones para entender lo que es el matiz que se está agregando aquí. Las escrituras son útiles para enseñar. La idea acá de enseñanza es de la sana doctrina, la verdad. Las escrituras son útiles para transmitir verdad porque contienen verdad revelada por Dios. Verdad que de ninguna otra manera jamás podríamos saber ni conocer. Como dice el apóstol Pablo, hablando allá también en 1 Corintios, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios nos ha revelado a nosotros. Ha preparado para nosotros. Y si usted sigue leyendo ahí, está hablando de la revelación de Dios. Y se refiere a los 3 canales por medio de los cuales un ser humano conoce algo. Cosas que ojo no vio, nosotros aprendemos mirando, leyendo, observando. Nosotros aprendemos escuchando, ni oído yo, sentándonos a los pies de un maestro y escuchando una explicación. O han subido en corazón de hombres. Muchas personas imaginan las cosas, a eso se refiere. Albert Einstein nos cuenta en su libro La física que gran parte de la teoría de la relatividad que él desarrolló la hizo sencillamente pensando, imaginando, tratando de imaginar que él, en vez de estar en la Tierra, estaba fuera de la Tierra. Y fue realmente un hombre genial en las cosas que él pensó y la comprobaron y así fue. Pero Pablo dice que hay cosas todavía más complejas, mayores todavía, aún que la persona más inteligente que haya habido sobre la Tierra haya podido imaginar. Son las cosas que Dios nos ha revelado, que si no nos hubiera revelado no jamás las sabríamos. Sobre el principio, sobre el fin, la creación, la Trinidad, la relación entre la Trinidad, el carácter de Dios, el corazón del hombre, que es engañoso y perverso y nadie lo puede conocer, dice. Y tantas cosas la Biblia nos enseña. Por eso son útiles para enseñar. Aún cuando consideramos la sabiduría
Los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, las Escrituras, nos enseñan a vivir en este mundo de una manera única que ningún libro lo hace. La tesis que hay detrás del libro de Proverbios, bien explicada en el capítulo 8 de Proverbios, es que Dios un día creó este mundo con sabiduría, con su sabiduría. Él usó su sabiduría para crear este mundo. Y esa misma sabiduría que Dios usó para crear el mundo, la pone a nuestra disposición, a la disposición de los simples, de las personas comunes, porque esa misma sabiduría con la cual Dios creó el mundo se para en las encrucijadas de las calles y en las plazas y dice a los simples, venid a mí. Tremendo. Y por eso dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque es una sabiduría que no se aprende por un esfuerzo humano de leer, de escuchar o de imaginar, sino que Dios te la da a los que lo temen. Y por eso la Escritura es útil para enseñar de todo tipo de cosas, hasta las cosas más básicas y simples, como a un padre enseñarle cómo criar un hijo, libro de Proverbios, a un joven cómo evitar la tentación sexual, cómo elegir una pareja, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia es útil para enseñarnos como ningún otro libro es capaz de enseñar. No sé cómo va a ser este hombre Stanley para pastorear su iglesia, no puedo imaginar. Imposible, sin la Biblia. Absurdo, perverso. No sé cómo haríamos nosotros sin la Biblia. Y para redarguir, dice. La palabra redarguir ahí es una palabra fuerte. Tiene que ver con reprender a una persona, con reprender al pecador. Es una expresión fuerte de desaprobación, un reproche, censura, refutar es la idea. En Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y así en otros textos se nos habla de la función que tienen las Escrituras de reprendernos, de mostrarnos el error. Santiago usa la hermosa analogía de un espejo, de una persona que se contempla su rostro y está hablando de las Escrituras y ve lo que de otra manera no podría ver jamás, lo que está mal en su vida. Y Dios usa las Escrituras, que son su palabra inspirada, para revelarnos lo que de ninguna manera nosotros podríamos jamás ver. Por eso cuando habla allá el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, dice que penetran hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen las intenciones y los pensamientos del corazón, las Escrituras. ¿Cómo es eso que disciernen? La palabra ahí es críticos, en el griego, es juzgan, nos revelan lo que está en nuestro corazón, cosa que jamás sabríamos nosotros que está eso, si no fuera por la Biblia. Así nos hemos convertido muchos de nosotros, por esta función de las Escrituras. Y de pronto, en un momento nos sentimos bajo una convicción de pecado que nos traspasó las Escrituras, haciendo ese acto de redarguir nuestro corazón, de mostrarnos el error. La idea es poner en evidencia algo que de otra manera no podríamos jamás ver. Eso significa. Y dice no solo que entonces que nos enseñan, nos redarguyen, ambas palabras, enseñar y redarguir, están, parece, relacionados con conceptos intelectuales, con verdades y mentiras. Enseñar es transmitir la verdad, redarguir de alguna manera es exponer la falsedad, el error, la falsa idea, la falsa creencia. En el contexto aquí de tiempos peligrosos, también habla de las funciones de las Escrituras de revelar lo que se está enseñando que está mal. Pero no solo eso, dice para corregir. La palabra corregir es una palabra que aparece una sola vez en la Biblia y aquí está, esta vez. Y por eso es difícil de entender su significado porque no hay otras referencias. Sin embargo, se usa fuera de la Biblia, en el griego clásico. Un escritor, un historiador griego llamado Tucídides usa esta palabra para decir lo siguiente: los atenienses restauraron el gran poder de su ciudad. Y esa palabra restauraron es la misma palabra esta. La idea de corregir es la idea de restaurar, de arreglar, de mejorar. Es corregir errores. No es tanto como redarguir, que es exponer lo que está mal, sino es mostrar lo que está mal, pero para arreglarlo, para repararlo, restaurar la conducta. Y así como redarguir apunta a errores en el pensamiento, corregir apunta a errores en nuestra conducta.
cosas que estamos haciendo mal y que debemos enderezar. Y las Escrituras, de nuevo, son usadas por Dios para eso, clarísimo, para corregir nuestra conducta, para cuando hemos fallado, cuando hemos dejado el camino que nos enseña las Escrituras que debemos caminar, cuando nos hemos desviado y la Escritura nos redarguye del error, no solo nos deja ahí, sino que nos ayuda a enderezar el camino, nos muestra cómo volver a la senda de la cual nos hemos alejado, nos endereza. Maravillosa la Biblia, ¿verdad? Y en cuarto lugar, dice que nos instruye en justicia. La palabra es paideia, de donde sacamos nuestra palabra pedagogía. Y la idea de instruir es el acto de proveer guía para una vida responsable. Entrenar, instruir, criar apropiadamente. Es el concepto de criar un hijo, criar un discípulo, mostrar el camino correcto. Y las Escrituras no solo nos enseñan, no solo nos redargullen, nos corrigen, sino que nos instruyen en justicia, de nuevo relacionado con la conducta. Nos enseñan a vivir de una manera que agrade a Dios. Bueno, estas 4 palabras separadas, pero de alguna manera relacionadas, han hecho pensar mucho a los estudiosos. ¿Por qué Pablo menciona estas 4 funciones cuando las Escrituras tienen más funciones también? ¿Sí? Y algunos dicen, bueno, acá claramente hay 2 grupos de palabras. Las primeras 2, enseñar y redarguir, tienen que ver con el intelecto, con nuestro credo, y corregir e instruir en justicia con nuestra conducta. Como diciendo, las Escrituras son útiles para cambiar nuestros pensamientos, pero también para cambiar nuestra manera de vivir. Muy bien, correcto. Algo interesante ha surgido del movimiento llamado de consejería bíblica. Consejería neutética le llaman. Y ellos creen ver en estas 4 palabras la dinámica del cambio bíblico, le llaman ellos. La forma en que una persona puede cambiar su vida al nivel más profundo. Dios nos enseña la verdad, Dios nos revela el error, Dios a su vez corrige ese error y nos enseña a andar en el camino apropiado. Ellos hacen el gráfico como si fuera un camino. Dios nos enseña, este es el camino, yo lo entiendo, pero aún así persisto en salirme fuera, porque así somos. Y estando fuera, la palabra de Dios también me muestra que estoy fuera, me redarguye, me lleva al arrepentimiento y también me corrige mostrándome cómo volver al camino, y una vez en el camino otra vez me instruye en justicia. Interesante. Todo esto para decir que las Escrituras son suficientes para lo que llamamos nosotros la santificación, el cambio de conducta, el cambio de vida, el cambio radical, que es lo que todos necesitamos. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos querido cambiar algo y no podemos. Y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo. Y las Escrituras, por ser sopladas por Dios, tienen poder para salvar a pecadores muertos en sus pecados y para una vez salvados, transformarles, santificarles, formar a Cristo en sus vidas. Por eso Jesucristo en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra nos santifica, la palabra nos cambia. 1 Tesalonicenses 2:13, el apóstol Pablo está agradecido a Dios, es una iglesia, la de los tesalonicenses, que él la fundó y a los 2 meses de estar con ellos, 2 meses, 8 semanas, estuvo Pablo predicando y tuvo que salir por la persecución. Y esta iglesia se quedó sin pastor, imagínense ustedes, y bajo persecución. Y Pablo 3 meses después les escribe y les dice, hermanos, estoy agradecido a Dios porque cuando fui a vosotros con la palabra de Dios, ustedes recibieron nuestras palabras, no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa, la palabra de Dios, por tener el poder de Dios, actúa en nosotros una vez que nos salvó. Actúa para cambiarnos, para formar a Cristo en nuestra vida. ¿Y qué otra cosa lo hace? Nada. ¿Qué otro libro nos cambia como la Biblia? Ninguno. No de esa manera. No de esa manera, sin duda. Y nosotros, los pastores, más que nadie debemos creer estas cosas. Y debemos tener la convicción de que lo mejor que podemos hacer en nuestras iglesias es predicar la palabra de Dios. Y ustedes, miembros de la iglesia, deben tener la misma convicción para decir, por favor, pastor, déjeme a mí, yo lo hago, pastor. Siga estudiando. Siga estudiando para predicar cada vez mejor.
Nosotros nos ocupamos de eso. Deje. Gracias por el ejemplo, gracias por haber venido a limpiar, a pintar, a lo que sea. Gracias, apreciamos esto. Pero ya, mañana no venga, pastor, mañana seguimos nosotros. Fue suficiente para que nosotros sepamos que usted no es un flojo. Ya está. Ya nos dimos cuenta que usted es un hombre íntegro, que eso es un hombre que no le esquiva el bulto a nada. Pero está bien, ya está. Porque no va a poder hacer todo a la vez. No puede. Vaya y predíquenos. Para eso está usted acá. Para predicar. Necesitamos escuchar a Dios cada vez que nos juntamos como iglesia. Porque lo que más necesitamos todos nosotros es a Dios. Para salvarnos y después para transformarnos. ¿Sí? Y en tercer lugar, las Escrituras son suficientes para la salvación, verso 15, para la santificación, el cambio de conducta. Y ahora dice el verso 17, el propósito principal, según este texto. Porque el para indica una forma de propósito. Pero ahora empieza el verso 17 con una expresión en griego que es más fuerte todavía, giná. Y el verbo en infinitivo, dice acá, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de, es el propósito principal. Tenemos las Escrituras no solo para que nos enseñen, no solo para que nos redargullan, nos corrijan, nos instruyan en justicia, sino para que nosotros, los que un día decidimos ser útiles para el Señor, ser útiles para servir en la iglesia, para que estemos preparados para hacerlo apropiadamente. Cualquiera que dice yo quiero servir a Dios y no quiere usar las Escrituras, no puede servir a Dios. Sin las Escrituras, ¿qué vamos a hacer? El hombre de Dios, en el contexto de las epístolas pastorales, es el pastor. Es un término técnico traído del Antiguo Testamento. Los hombres de Dios en el Antiguo Testamento eran los profetas, que hablaban. Su ministerio era hablar de parte de Dios. Esos eran los hombres de Dios. Y el hombre de Dios, según dicen las pastorales, es el pastor, principalmente hablando. Aquí, por supuesto, por extensión se aplica a cualquiera de nosotros que quiera servir a otros. Usted puede, y no estoy menospreciando servicios prácticos o manuales en la iglesia, cocinar, limpiar, etc. Acá estamos viendo, y gracias por eso, la forma en que nos bendicen. Pero si usted quiere edificar personas, se edifica a las personas con palabras. Hay palabras que destruyen, que son como golpes de espada, dice Proverbios, y hay palabras que sanan, hay palabras que edifican, como dice Efesios, que hablemos de lo que es necesario para la edificación de los oyentes. Nosotros edificamos a otros seres humanos hablando, asombroso. Dios creó el mundo hablando, Satanás arruinó todo hablando con Eva. Tremendo. Las palabras tienen un poder o destructivo o productivo. Y acá dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es suficiente para que el hombre de Dios tenga todo lo que necesita para hacer la obra del ministerio, para toda buena obra, dice acá. Toda buena obra. Pensar una buena obra dentro del contexto de una iglesia, la palabra es suficiente. Personas están desanimadas, están deprimidas, ¿cómo hago? Con la palabra. Matrimonios están a punto de disolverse, ¿con qué lo ayudo? Con la palabra. No los mandes al psicólogo. Toda buena obra es con la palabra, es suficiente. Y está enfático en el verso. Si pudiéramos leer griego, veríamos que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si lo leeríamos en griego, después de giná, que tiene que ir por la gramática al principio, la siguiente palabra que sigue ahí es perfecto. Y termina el versículo con enteramente preparado. Y lo demás está en el medio, en el griego. Como un sanguchito. Y es un recurso retórico para enfatizar que está completamente equipado, no necesita nada más para lo que se le encarga hacer. Eso significa, claramente. Perfecto significa estar bien equipado para alguna función, completo, capaz de cumplir con todas las demandas. Y la palabra preparado es completo, terminado, equipado, a ser listo para el servicio, adecuado. No necesitamos nada más. Y por eso, y esto lo agrego fuera del sermón, por eso empieza el capítulo 4, que
Cuando Pablo escribió, no escribió en capítulos ni en versículos, escribió de un saque. Inmediatamente, sin cambiar de tema, Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Porque la palabra es suficiente para salvar, para santificar, para servir. Predicala a Timoteo. Predicala. Y noten ustedes, el versículo 1 de 2 Timoteo 4, es la expresión más solemne que tenemos en todas las epístolas. Comunica un sentido de urgencia y de solemnidad único. Te encarezco, la palabra es diamartureomai, es un verbo súper intenso, que se usa para situaciones justamente de solemnidad, y casi siempre que se usa ese verbo en el Nuevo Testamento, al lado está un testigo al menos, casi siempre Dios. Y acá dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, porque es como pedirle a alguien que haga un juramento. Es intenso, súper intenso. Te encarezco, Timoteo, porque vienen tiempos peligrosos, que no dejes de predicar, predica más que nunca, para que ese poder que tiene la palabra de Dios haga su obra, salvando personas y santificándoles. No dejes jamás de hacerlo, te encarezco delante de Dios, y noten que para agregarle peso, trae a 2 testigos ahí, de ese juramento que quiere que Timoteo se haga a sí mismo de predicar la palabra. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, las 2 personas más importantes que podrían ser testigos de esto. Y agrega la mención de un futuro juicio, el verbo en intensivo de amartureomai, los 2 testigos y la mención de un futuro juicio. Y hermanos, nosotros, todos nosotros, un día vamos a comparecer delante de Cristo, de lo que hicimos cuando estábamos en la carne después de haber sido salvados. No para decidir si vamos o no al infierno, sino para dársenos o no recompensas por lo que hicimos. Y los que algún día aceptamos pararnos acá al frente, recibiremos un trato mucho más riguroso. Por eso dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Es muy serio esto. Y por eso dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. La idea es, nadie se va a escapar. En su manifestación y en su reino. Y al agregar en su manifestación y en su reino, enseguida nos damos cuenta que no se refiere al juicio final, sino al de las obras de los creyentes, para recompensarles o no. Pero eso no quita que no esté en juego mi salvación ni la de ninguno de nosotros en ese lugar, no implica que sea algo solemne y muy delicado. Muy delicado. Y aquí está Pablo subrayándolo. Un día, Timoteo, vas a estar delante del Señor, y vos, como yo, que aceptamos estar ministrando acá, vamos a tener que dar cuentas de qué hicimos con la palabra, si la predicamos o no la predicamos. Por eso, terminando 2 Timoteo, Pablo dice, verso 8, por lo demás, 4:8, por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál es aquel día? El día de su manifestación y su reino, cuando dé cuenta, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y lo mismo en otras partes, y mañana a la noche vamos a ver el texto que han puesto aquí. Procura con diligencia presentarte a Dios, delante de Dios es la idea. Como obrero aprobado, ¿en qué momento? En ese momento cuando se evalúe todo lo que hiciste. ¿Y qué es el criterio? ¿Qué hiciste con la palabra? ¿Qué hiciste con la palabra? No, pero yo me rompí el alma, ¿no sabés? Yo con estas manos edifiqué el templo y puse los ladrillos. No importa. ¿Dónde dice que eso es un criterio para ver si fuimos o no fuimos fieles? No, porque yo caminé como loco de un lado al otro, curé enfermos, estuve, no sé, en viajes misioneros con doctores y con esto y con otro. ¿Y la palabra? Y yo iba a los hospitales y estaba ahí, un misericordioso, era un tipazo, como decimos en Argentina, era el pastor buenazo, el papá de todos. ¿Y la palabra? ¿Y la palabra? ¿Quién te dijo que eso era lo que yo te pedía? Que seas amoroso con todo el mundo y nada más que eso. Por eso es tan solemne esto.
Y noten que dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Noten que hay como un paralelo ahí con lo anterior. La Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahora por eso la tenés que predicar, Timoteo. Predicala. A tiempo y fuera de tiempo, cuando les caiga bien, cuando no les guste. Y el contexto es que no les va a gustar. Van a resistir la verdad como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Y volverán su oído a las fábulas. Está diciendo, de nuevo, empieza y termina diciendo que no te van a querer escuchar, Timoteo. Pero hacelo igual, aunque te parezca que no es adecuado, que no les va a gustar, hacelo igual. Y en esa forma de predicar, incluí en tu predicación retos, condenación, corrección, redarguye, reprende, exhorta. Ahí la palabra reprender, la segunda palabra, es otra palabra distinta a la anterior. Y ahí lo que implica la palabra es que le está hablando a personas que no lo quieren escuchar. No lo quieren escuchar, están completamente en desacuerdo. Hacelo igual, Timoteo. Y exhorta, da la idea de que sí te quieren escuchar. Interesante, porque tiene más la idea de animar a alguien. Pero todo eso, dice Pablo, hacelo con toda paciencia, porque no vas a ver frutos inmediatamente. A veces no lo vas a ver jamás, hasta que estemos en el cielo. Y hacelo igual. No te motives tanto por el resultado, sino porque estás delante de Dios y del Señor Jesucristo, y porque vas a ser juzgado por eso. Hacelo, no importa si les guste o no les guste, con toda paciencia y doctrina, con contenido, con sana enseñanza. Eso es lo que necesitamos. Y entonces dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Parece como que no es una razón lógica. Predicá con todo, Timoteo, porque no lo van a soportar. ¿Cómo? Porque no lo van a querer escuchar. Yo entiendo que ese porque, más que nada, nos da la idea de por qué le está hablando con tanta solemnidad. Te estoy hablando así, Timoteo, te estoy tratando estoy siendo lo más enfático que puedo, porque va a haber tiempo donde no lo van a aguantar esto. Y vos, por causa de eso, vas a estar tentado a no hacerlo más, a no predicar ya más. Porque nadie te va a querer escuchar, les va a molestar. Por eso te estoy hablando así, Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y sobrevolverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Tener la claridad mental, Timoteo, en medio de esos tiempos, para no dejarte arrastrar por eso. Me perdí acá. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. De nuevo, el contexto está clarísimo. Va a sufrir, Timoteo. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Aguantátelo, Timoteo. Sé sobrio, pensá claramente. Haz obra de evangelista, tremendo. En estos tiempos peligrosos donde gente habla fábulas y ya no la verdad, las iglesias cristianas están llenas de inconversos. Qué triste. Y hoy todos nos damos cuenta que gran parte de nuestro ministerio es evangelizar evangélicos. Tremendo. Que solo han escuchado estupideces, disparates, fábulas y testimonios y cosas y visiones y no sé, de todo tipo de cosas, menos la palabra de Dios. Y están muertos. Muertos. Por eso le dices, haz obra de evangelista, Timoteo. Cumple tu ministerio. ¿Qué ministerio? El de la palabra. El de la palabra, claramente. Bueno, que el Señor nos llene de pasión a los que estamos predicando, de ese fuego sagrado que necesitamos. Que el Señor nos sostenga y hagamos lo que tengamos que hacer con fe en que es lo que hay que hacer. Y es lo único que puede resultar en algo bueno, en toda buena obra, que es salvación y santificación. Y los que no les toca predicar, que tengan esa convicción y apoyen. Si su pastor, yo no lo sé, pero si su pastor por alguna razón no puede estar tiempo completo, ore y haga todo lo posible y anímense unos a otros para tener a su pastor a tiempo completo. Porque esto no es un juego y se puede, y es muy loable, es muy épico, que un pastor vuelva a su casa cansado, muerto de trabajar y se ponga a estudiar, mientras sus hijos a lo mejor los acaba de acostar y el hombre se está un poco menos que desmayando y se toma 2 cafés y se pone a estudiar para igual hacer un sermón. Muy lindo todo eso.
pero debería ser algo momentáneo. Porque de verdad yo he estado por casi toda mi vida trabajando a medio tiempo y las veces en mi vida, y ahora es así, que he estado tiempo completo, mi ministerio cambió para bien. Mucho mejor, mucho mejor. Y agradezco por los tiempos que estuve en medio tiempo porque pude mostrar también que yo no soy un asalariado, que no hago lo que hago por dinero, sino por amor al Señor. Gracias por eso. Gracias porque pude mostrar a mis hijos un modelo de lo que es un hombre, un varón responsable, porque pude mostrar a los jóvenes de mi iglesia en un contexto también donde ser varón cada vez es más extraño, ¿sí? Donde los hombres no se ponen las pilas, no se las ponen las pilas, están con la PlayStation y no sé con qué más, y da ganas de reventarlos, de despertarlos, cachetearlos, y amén si vos sos un pastor, que sos un modelo para eso, pero por favor, que la iglesia se dé cuenta, se despierte y se dé cuenta que el trabajo de un pastor es un trabajo hercúleo, no sé, es una cosa pero titánica. Ayúdalo, por favor. Sacrifica un poquito de tus bienes para que el hombre esté estudiando y enseñando lo más posible. No hay nada más importante para hacer. Es por tu bien incluso y de tu propia iglesia. ¿Sí? Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que por favor la uses en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.